un mapamundi. Pero por el lado de atrás era una hoja reciclada. Por el lado de atrás tiene una figura infantil que era de su hijo. Era una hoja que él había cogido y imprimió el mapamundi. Y entonces dice, aquí la tengo. Voy a partirlo en cuadritos y le hago un rompecabezas. Le revuelvo las piezas y le dice, hijo, en el momento en que tengas el rompecabezas armado, jugamos. Y el chiquito dice, ok, papi. Se sienta él de nuevo a ver el partido. Cuando el chiquito a los 5 minutos llega y dice, papi, ya. Suave, ¿cómo? Él no sabe dónde están los continentes, no sabe dónde están los países, no sabe dónde está nada. Y llega a verlo y efectivamente lo tiene armado. ¿Qué hiciste? Papi, yo sabía que era una hoja mía. Yo no sé cómo es el mundo, pero sí lo que había atrás de la hoja. Entonces le di vuelta a los papelitos, armé lo que yo conocía y después les volví a dar vuelta y me quedó armado el rompecabezas. Pero yo sé que eso no pasa con ninguno de aquí de Vida Abundante que no nos gusta el fútbol. Entonces, hermano, tener el rompecabezas desarmado nos trae afectaciones. ¿Y somos afectados por qué? Somos afectados por heridas que ocupan un lugar en nuestros corazones. Mi hermano me decía, en la vida cometemos errores. Es como meter un tornillo, un trozo de madera. Le damos un montón de vueltas. Y para sacarlo hay que darle el mismo número de vueltas a la inversa, pero queda una cicatriz. Así quedan las cicatrices en nuestro corazón. Hay complejos que nos producen aún todavía más dolor. Y hay malos hábitos que afectan nuestro caminar diario. Romanos 3:23 nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hermanos, que ninguno de nosotros es perfecto. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos metemos las patas. Pero cuando juntamos las piezas del rompecabezas de una forma perfecta, empezamos a ver el mundo de una forma apropiada. Él promete ayudarnos a librarnos de nuestras heridas, complejos y malos hábitos de diferentes formas. Él dice, al herido lo sanaré, al confundido lo guiaré, al desconsolado lo colmaré de consuelo, al que se siente solo y triste lo haré proclamar alabanzas, al inseguro y temeroso le ofrezco paz y sanación. Jesús dice que podemos ser felices, pero tal vez el camino hacia esa felicidad no sea como la esperamos. Antes de comenzar el mensaje, si gustan, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche especial, porque tú, Señor, has permitido que nos reunamos una vez más en tu presencia, Señor, y permíteme, Señor, transmitir lo que tú tienes para nosotros en esta noche, y sobre todo, Padre, que sea de aplicación, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hemos estado viendo, a partir de la semana anterior, las bienaventuranzas. La semana que se basan en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y las bienaventuranzas y estas declaraciones que se dan, a veces desde el punto de vista convencional, parecen ilógicas y hasta contradictorias. La semana pasada se vio dichosos los pobres de espíritu, que era Mateo 5, verso 3. Esta semana vamos a ver el verso 4. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y cómo podemos encontrar esta felicidad? ¿Cómo buscarla? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo aplicar? Cuando empezamos a creer que realmente somos importantes para Dios, y cuando logramos entender de que Él tiene el poder para cambiarnos y mejorar nuestra situación, es ahí cuando realmente empezamos a encontrar esa felicidad que debemos de buscar. Y si aceptamos y creemos esto, todo va a ser de aplicación para el futuro. ¿Por qué? Porque es a partir de ahora. Yo tomo la decisión hoy. Yo tomo la decisión ahora. Es a partir de ahora que puedo realizar un cambio en mi vida. Se va a generar una responsabilidad. Nadie va a ser víctima en el juego de las acusaciones y excusas. Todos, absolutamente todos, debemos
aceptar y enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Se desarrolla un compromiso espiritual con Jesucristo. No existe restauración y recuperación definitiva si no nos rendimos completamente a Él. Es la única forma de que podamos encontrarlo. La semana pasada, Fabián explicaba que no podemos tener todo bajo control. No somos Dios. No somos Dios. Y no podemos tener todo bajo nuestro control. Algunos seguimos enfocados en algunos aspectos de nuestras vidas. Y nuestras vidas están patas arriba. Aunque no lo manifestemos. Somos una fachada. Como dice, cada uno sabe la cruz que carga por dentro. Y lo peor es que continuamos creyendo que tenemos el control de las situaciones. Eso es lo peor. La semana pasada Fabián explicaba que somos incapaces de controlar la tendencia a hacer lo malo. Y tenemos unas vidas ingobernables. No podemos ni gobernar nuestra propia vida. Entonces, ¿qué vamos a tratar de aprender hoy? Y espero poder transmitir lo que Dios quiere el día de hoy. Primero, que teniendo claro que no somos Dios, podemos tener el poder de Dios, que eso sí lo podemos hacer. No tenemos el control, pero sí podemos recibir el poder de Dios. Hay dos bendiciones encubiertas. Y son bendiciones porque vienen de arriba, vienen de lo alto, vienen de Dios, que nos van a servir para poder acceder a ese poder de Dios. Una es el duelo y la otra es el dolor. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es el sendero de Dios hacia el consuelo. Todos, absolutamente todos, tenemos áreas problemáticas en nuestras vidas, de una u otra forma. Por tener un dolor profundo, tendemos a convertirnos en víctimas. Evadimos el dolor. ¿Y cómo lo evadimos? Con máscaras, con alcohol, con drogas, con manipulación, con agresión, con control sobre los que nos rodean. Pero debemos enfrentar cara a cara con las verdades de nosotros mismos. Tenemos que tener claro cómo somos. Esto lo hemos escondido por mucho tiempo. Todos llevamos en algún momento una máscara en nuestra vida. Rehuimos a esas situaciones. Rehuimos a lo que somos realmente. Experimentamos malestar y un sentido de pérdida. Es la parte del proceso en que hacemos el duelo, que es un nuevo tipo de dolor. Un dolor por nuestros errores del pasado. Un dolor por nuestra pérdida de control. Pero Dios trae consuelo. Si decidimos realmente confiar en Él, Él nos dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y sentimos dolor por nuestros pecados, por nuestros errores del pasado. Es posible que conforme avancemos en este proceso, empecemos a lamentar el pasado que hemos tenido y nos llenemos de remordimiento y decimos, cuánto quisiera no haber tomado las decisiones que tomé, ojalá no hubiera hecho aquello, si pudiera cambiar lo que hice, el daño que hice. Empezamos a tener claridad del daño que hemos realizado o del que nos han hecho. Porque muchas veces sentimos dolor por algo que no ha sido generado por nosotros, sino que ha sido generado por alguien más hacia nosotros. Y hay un dolor por nuestra pérdida de control. Al sentirnos insuficientes de poder controlar las situaciones, empezamos a generar un dolor. Así es como lo sentimos, aunque en realidad nunca llegamos a tener el control de nada. Sin embargo, creemos que lo tenemos. Y al enfrentar esta situación, se nos crea ese dolor.
Esta confrontación produce una sensación real de pérdida. Cuando encaramos la verdad, aparece el duelo. Pero entonces decimos, ¡eureka! Admitimos que somos incapaces de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestras vidas son ingobernables. Tenemos que aprender a tener claro que nuestras vidas son ingobernables. Entonces es cuando logramos encontrar el sendero que nos conduce a Dios. No debemos detenernos o estancarnos en el proceso. Necesitamos actuar, necesitamos movernos, necesitamos ponernos a trabajar en cada una de las situaciones que están afectando nuestra vida. Isaías 49:8 nos dice, en el momento propicio te respondí. El Señor está atento a lo que nosotros necesitemos. Él está presto a escucharnos. Él está presto a oírnos. Él está presto a ayudarnos. Pero así como el duelo es el sendero de Dios al consuelo, el dolor se convierte en un antídoto para el autoengaño. El negar la realidad requiere un antídoto. Cuando estuvimos con toda esta situación del COVID, el antídoto fueron las vacunas. Dios tiene un antídoto. Y Dios aplica este antídoto. Cuando estamos en una situación alegre, de deleite, Dios nos susurra al oído y se place de lo que hacemos. Pero nos grita en nuestro dolor. Es como un megáfono que nos dice, escuche en un mundo sordo. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche lo que hay que hacer. Enfóquese en lo que debe hacer. Dios utiliza este método para indicar que algo anda mal y requiere una atención inmediata. ¿Quiénes de aquí han padecido del apéndice? Somos 2 y eso duele. ¿Qué hubiese pasado si cuando sentiste dolor no decías nada? Te contaminás porque el apéndice se revienta. Hay una contaminación total. Aquí tenemos una futura doctora. A mí tenía yo 14, 15 años, estaba en 4º año de colegio y me dio un ataque de apéndice. El dolor era tan fuerte, me trasladaron de la clínica Carlos Durán al hospital Calderón Guardia y me llevaban en ambulancia y con la sirena puesta y el que iba dentro era yo. Y eso asusta más. Cuando llegué al hospital, a mí nunca me dolió este lado. A mí el lado que me dolía era aquí y aquí atrás. Y me toca un médico que dice, ¿es que no es el apéndice? Le digo, pues ve a ver qué es porque yo no aguanto el dolor. Me volvió a hacer los exámenes. Sale todo el cuadro de apendicitis. ¿Es que no puede ser el apéndice? Le digo, pues ve a ver qué es porque yo ya no aguanto el dolor. 4 veces me hizo los exámenes y las 4 veces le daba el cuadro de apendicitis. Hicieron consejo de médicos conmigo. Me acuerdo que habían como 10 o 12 médicos alrededor mío. Y una doctora llegó y dijo, no puede ser que sea retrospectiva. Y es que el apéndice que está aquí se cruza hacia atrás. Entonces, el foco de dolor se traslada a otra parte y no da los dolores que siempre dan. Pues terminé ese día a las 10 de la noche operado del apéndice. Pero yo avisé por el dolor. Yo avisé. Un vecino al mes empezó con un dolor y dijo, no, es un dolor normal. Se le reventó el apéndice y cuando se revienta el apéndice es como dicen 50-50. ¿Se va o se queda? Y él se fue. Entonces, hermanos, estos dolores que sentimos, este duelo, también es una alarma de Dios. Una alarma como la alarma de incendio también. ¿Qué pasa si en nuestras casas tenemos una alarma para incendio y se activa? Y yo le digo a mi esposa, Ali, vaya, fíjese un toquecito, la alarma de incendio está sonando, a ver qué es, estoy viendo el partido. Ah, no, Juanca, yo estoy cocinando, vaya usted.
Y cuando nos damos cuenta, la casa está en llamas. Entonces Dios avisa. Dios avisa y no le prestamos atención a estas alarmas. No reaccionamos inmediatamente. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando el consejo no apropiado en alcohol, en drogas, en sexo, en mentiras y en muchas ocasiones hasta en otros brazos. Si usted, hermano, ignora la alarma, es muy posible que se le vaya a quemar la casa. Prestemos atención. Y debo aclarar una cosa, que aunque Dios permite que el dolor esté en nuestra vida, Él no es el causante del dolor y tampoco disfruta vernos sufrir. Dios no disfruta viéndonos sufrir y Él no lo causa. El dolor es consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones o las malas decisiones o acciones de otros hacia nosotros. Pero hermanos, hay una buena noticia. Dios quiere llevarnos del dolor a la sanación. Y hay un milagro que se da. Y ese milagro es por medio del dolor. Nos acercamos a su consuelo y nos apartamos del engaño. Porque muchas veces esto es un engaño. Y ahí es donde empezamos a buscar una sanación. Y yo les pregunto, ¿en qué nivel de dolor están ustedes? ¿Están empezando a sentir el dolor? ¿El ataque es muy fuerte? ¿Le duele en varias partes? ¿Ya es un ataque fuerte de apendicitis? ¿Sonó la alarma de incendio? ¿Qué estamos haciendo? Existe un elemento que es el engaño, que hace que rechacemos la ayuda de Dios. Y hermanos, así es. El engaño hace que rechacemos la ayuda de Dios. Negar nuestro dolor equivale a rechazar el poder de Dios. Ese poder que nos puede restaurar, que nos puede levantar, que nos puede cambiar, que puede cambiar nuestra vida si nos disponemos. Usted y yo jamás hallaremos sanación en nuestras heridas, consuelos y malos hábitos hasta que hayamos hecho caso al dolor y lo confrontemos. Ese dolor que nos está quejando. Fabián lo mencionaba la vez pasada. Si usted realmente puede manejar los problemas que tiene, ¿serían un problema en este momento? ¿Cierto, Andrés? No, ¿verdad? No. Pero creemos que seguimos teniendo el control de todo y creemos que podemos manejar las situaciones. Y no acudimos al que realmente debemos acudir. En ocasiones, el negarle la realidad nos hace acudir a excusas y acusamos a los otros diciendo, si mi esposo o mi esposa no molestara tanto, si mis padres no se metieran conmigo, dirían los muchachos, si mis hermanos no me molestaran tanto, si me dejaran vivir mi vida como yo quiero, si no se metieran conmigo simplemente, las cosas caminarían mejor. Pero en lugar de negar el dolor, debemos convertirlo en un incentivo para buscar ayuda, a tomar buenas decisiones para lograr enfrentar eso que nos ha quejado por 1 año, 5 años, 10 años, 20 años y tal vez más. Y lo seguimos arrastrando. Debemos de confrontar eso. Aceptémoslo. Debemos de hacer una confrontación. No se debe rechazar el poder de Dios. Es nuestra única esperanza a la recuperación. Eso es lo único que nos puede levantar. Pero hermanos, así como existe el engaño, por otro lado, Dios le pone obstáculos a ese engaño para evitar que nos afecte. Pocas veces cambiamos cuando realmente estamos bien. A partir de nuestros problemas es cuando queremos cambiar. Es ahí
donde buscamos a Dios. Es ahí donde tratamos de encontrar una solución a esta vida ingobernable que llevamos. Después de un fracaso matrimonial, después de un despido laboral, después de una muerte, después de una agresión, después de un conflicto judicial. No hay cambio, hermanos, hasta que nuestro temor es superado por el dolor. Hasta que no hay otra alternativa. Yo les comenté en primera instancia que hace 22 años recibí esa palabra. Pero yo era un cristiano desenchufado de Dios. Y hace como 16, 18 años por ahí, tuve una situación en que hice algo indebido y me detuvieron. Estuve detenido un día en una celda aquí en Guapiles, por algo que no debía haber hecho. Hermanos, y estar ahí adentro y ver la puerta y yo decir, no la puedo pasar cuando yo quiero, eso caló mi vida. Y llegué ahí por la decisión de una mujer valiente que decidió denunciarme. Una mujer que muchos años después yo le agradecí el que lo hubiera hecho en ese momento. Porque si no, quién sabe dónde estuviera, como dice la canción. Eso marcó mi vida. Esa persona hoy está aquí. Y nuevamente le digo gracias. Gracias por esa decisión que tomó. Porque eso me ayudó a enfrentar mi dolor. Eso me ayudó a encontrar realmente y a buscar día a día el propósito de Dios en mi vida. Y yo no me canso de darle gracias a Dios por la decisión de esa mujer. Eso me ayudó a que hoy esté aquí trayendo su palabra. Dios utiliza 3 obstáculos a nuestro engaño para captar nuestra atención. Yo pasé por las 3. Fui más testarudo de la cuenta. Primero hay una crisis. Una crisis donde el dolor es inesperado. Desmantela nuestro engaño. Una crisis de estrés, de enfermedad, de divorcio, de problema familiar, de infidelidad, de pérdida de empleo, llámelo como quiera, una crisis. Todos pasamos crisis. Pero si en ese momento no nos apoyamos en Dios, viene la otra. Una segunda etapa que es una confrontación. Dios suele utilizar personas que nos aman y nos dicen, debes de tener cuidado. Eso no está bien. Eso que hiciste pareciera correcto, pero no lo es. La volaste. Esas personas nos confrontan, nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos aman. Si no nos amaran, se quedan callados y nos ven hundirnos. Pero cuando alguien les dice algo, hermanos, presten atención porque esa persona los ama. Hay un refrán en Texas que dice, si alguien te dice caballo, ignóralo. Si una segunda persona te dice caballo, mírate al espejo. Pero si una tercera persona te dice caballo, mejor vaya y se compra una montura que la va a ocupar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos dicen, eso está mal,
eso está mal y seguimos metiendo cabeza y al final no metemos cabeza, metemos las patas. Pero pasando la crisis, pasando la confrontación, si seguimos insistiendo en un camino que no es el adecuado, caemos en la catástrofe, que fue lo que me pasó a mí. Tocamos fondo. Ahí donde yo estuve, yo me sentía, hermanos, pero 10 grados menos que un perro. Estar en esa celda, oye, ese día no dormí. Oye, y Dios fue bueno. A pesar de mi torta, Dios fue bueno. Me pusieron en una celda aparte de todos los reclusos, porque había cada bicho ahí que daba miedo. Y me pusieron aparte. Un amigo que es uno del movimiento social más fuerte de aquí de la zona, amigo de muchos años y de mi hermano, cuando me dice, le trajeron esto, que manzanitas, que uvas, que es... Y yo decía, no me las podía ni comer, no me pasaba ni el agua. En la mañana, cuando me tuve que bañar, pasaron a todos los demás que estaban detenidos y de último me pasaron a mí para que me bañara solo. O sea, Dios hasta en eso me cuidó. Pero yo no podía atravesar esa puerta. No podía atravesar esa puerta. Pero cuando tocamos ese fondo físico, mental, económico, familiar, relaciones familiares, y no hacemos caso, hermanos, ahí es cuando Dios retrocede y nos hace sentir todo, absolutamente todo el impacto de nuestras malas decisiones. Él se retira y le dice, ok, compadre, éntrele. Comadre, éntrele, usted que se la juega. Éntrele usted el asunto solito. A ver si es que es tan gallo. Y ahí es donde nos llevamos los golpes. Porque Dios nos dice, ¿quiere ser Dios? Hágale pues. Y ya vimos en la semana anterior que no somos Dios. Solo Él es Dios. Y esta decisión de cambio se fundamenta en 3 puntos. 1, Dios existe. Dios existe. La Biblia deja claro que creer en Dios es esencial. Dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Es un principio fundamental, hay que creer en Él. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo. Pero si le dice, ¿usted vive a Dios? Se quedan patinando, porque ¿cómo es eso? ¿Usted vive a Dios? No, yo creo en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente cree en Dios? Hermanos, porque es más fácil o se requiere más fe para buscar algo diferente a un creador que afirmar su existencia. Es más fácil. Mejor acepto lo que todo el mundo dice. Sí, creo en Dios, sí, yo también creo en Dios. Porque ¿para qué me voy a complicar la vida tratando de entender la no existencia? Sin embargo, hay un principio físico que dice que a toda acción hay una reacción. Entonces, si existe un diseño, existe un diseñador. Si existe una creación, existe un creador. Eso es una realidad. Segundo, usted le importa a Dios. Usted y yo le importamos a Dios. Entonces, cuando la mayoría acepta la existencia de Dios, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Nos empezamos a hacer preguntas como, ¿qué clase de Dios es? ¿Será que me conoce? ¿Será que me presta atención? ¿Será que me escucha? ¿Será que me ve?
¿Será que me atiende o no tiene tiempo para mí? Al no saber cómo es Dios, es que empiezan a surgir todas estas preguntas. Y la forma personal de concebir a Dios no es lo que importa. Concebir cómo es Dios no importa. Lo que importa realmente es saber quién es Él y cómo es Él. Es empezar a generar una relación estrecha que me permita identificar sus características, su forma de ser, su esencia, su comportamiento, su actuar, su forma de pensar. Eso es lo que realmente es empezar a escudriñar la palabra para saber quién es Dios. Y dijo Jesús, si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Conocer más a Jesús cada día para llegar a conocer a Dios. Se dan situaciones que si en algún momento tuvimos padres abusadores y no conocemos de Dios, podemos pensar que Dios es abusador también. Si nuestra madre fue poco amorosa, podemos pensar que Dios es poco amoroso. Los que temieron a un Padre terrenal, le tienen temor también a un Padre celestial, porque son situaciones que llevamos arraigadas en nuestro ser. Y confiamos plenamente en Él hasta que logramos ir conociendo su verdadero carácter. Porque es difícil confiar en alguien que no conocemos. Si alguien que no conocemos llega y nos propone un negocio, lo aceptamos. No, perdón, no sé ni quién es. Pero si a mí, el pastor David me dice, Juanca, tengo un negociazo para usted ahora que está sin carro, le vendo mi carro. Yo sé que David no me va a engañar, porque lo conozco. Gracias a Dios que lo tenemos a Él y que Él se interesa en nosotros y somos importantes para Él. Él tiene el poder para ayudarme. Dios conoce la situación de cada uno de ustedes y conoce mis situaciones, sus heridas, sus complejos, sus malos hábitos. Conoce lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Él nos conoce absolutamente y completamente. Él sabe todo. Nada se escapa de su atención. Absolutamente nada. Dios ve nuestras crisis, ve nuestras confrontaciones, ve nuestras catástrofes. Todo lo ve. Dios está con nosotros en los momentos de dolor y puede ayudarnos en cada una de las situaciones en que estemos. ¿Ustedes sabían que Dios ha visto cada lágrima que cada uno de ustedes ha derramado? Él ha visto cada lágrima. Nada existe fuera de Él. Dios está con usted siempre. Dios está al tanto de lo que está pasando. Dios vela por usted. Nada escapa a su mirada. Absolutamente nada. Aunque a veces nos da vergüenza que haya visto las cosas que hemos hecho. Pero a Él no se le pasa nada. Él sabía lo que iba a suceder antes de que cada uno de nosotros lo hiciera. Él ya lo sabía y sabía la razón, el porqué de lo que estamos haciendo antes de que nosotros lo supiéramos. Y aún así, Él nos continúa amando. Él nos ama incondicionalmente. Dios se interesa en su situación. No solamente le importamos, sino que se interesa en lo que estamos pasando. Él nos creó. Él sabe de qué estamos hechos. Quiere ser el padre que tal vez no tuvimos. Quiere ser la madre amorosa que tal vez no tuvimos. Quiere ser el amigo que no tenemos. Él es compasivo. A Él le interesa
cuando servimos, cuando acertamos en lo que hacemos, y también le interesa cuando nos equivocamos. No creamos que Dios solo cuando estamos haciendo bien, Él está pendiente. No, Él siempre está pendiente de nosotros. Dios no nos ama por nuestro desempeño. Dios no nos ama por eso. Que hacemos buenas cosas, Él nos va a amar más. Que hacemos menos, nos ama menos. No, Él nos va a amar siempre igual. Su amor está basado en un carácter divino. Él en su esencia es amor. Le diría a Daniela ahora de la misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y en toda la Biblia hay un hilo de misericordia. Si nosotros pensáramos en un Dios justo, no lo buscaríamos si fuera solo eso, porque Él aplicaría justicia. Pero su misericordia es la que nos llena, su misericordia es la que nos levanta, su misericordia es la que nos restaura. Y eso es lo que tenemos que buscar, la misericordia de Dios. No hay amor más grande que el dar la vida por alguien, y Él la dio por ustedes y por mí. Y derramó hasta su última gota de sangre, a pesar de que metemos las patas todos los días. Y Dios tiene el poder para cambiar su situación. En ocasiones nos cambia a nosotros, en otras ocasiones cambia la situación y otras veces las cambia a ambas. Él actúa conforme a su voluntad. Y si Dios pudo levantar un muerto, no nos puede ayudar a nosotros. Que para nosotros es algo que se magnifica. ¿Y qué más que levantar un muerto? Y Él lo hizo. Puede quitarnos la culpa, puede quitarnos la vergüenza. Puede ayudarnos a cerrar puertas del pasado. Él puede cambiarnos. Puede cambiar nuestra situación, aunque parezca imposible. No importa lo que sea. Pero para que esto suceda, yo les decía al principio, estaba desenchufado al poder de Dios. Nosotros debemos conectarnos al poder de Dios. Yo era un cristiano que no estaba conectado al poder de Dios. Hablaba de Dios muy bonito, pero no lo vivía. Conocía a Dios, sabía que existía Dios, pero no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. ¿Cuál microondas funciona sin estar enchufado? ¿Cuál tele funciona sin estar enchufado a la corriente? Ninguno. Le iba a decir que algunas herramientas, pero ahora hay herramientas que son inalámbricas, pero necesitan una fuente de poder que es la batería. Pero si le quitan la batería, ¿funciona? No funciona. Debemos estar enchufados al poder de Dios. Y el conectarnos al poder de Dios no es simplemente creer, es conectarse a ese poder divino que existe. Es una corriente trifásica. Son 3 partes. Y ustedes han visto en el tendido eléctrico que vienen 3 cables, que son los que... Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visto cuando pega una rama o algo en eso. Si un tronco cae sobre uno de los cables, no pasa absolutamente nada. Pero si el tronco hace contacto con los 3 cables, mis hermanos, eso es un bombazo que no es jugando, como el que recibió cada hora que le cayó el rayo en la casa. Dijo que aquella, bueno, yo pienso que acá dijo, bajó el Espíritu Santo, porque dice que se le iluminó toda la casa. Tamaño susto, ¿verdad acá? Y entonces tenemos que estar conectados a ese poder. Y ese poder es esa corriente trifásica. Hay muchos cristianos que no tienen poder en su vida porque no están enchufados al poder de Dios, están desconectados. Y un artefacto desconectado no sirve de nada, es un adorno muy bonito. Y muchos, durante mucho tiempo, hemos sido adornos bonitos. Y fuimos adornos bonitos, porque no estábamos conectados. Esa corriente trifásica tiene 3 elementos, para ir finalizando. Poder, amor y dominio propio. Elementos que necesitamos para vivir saludables, dichosos e íntegros. Un poder que nos permite romper hábitos que no podemos dominar.
aquello que llevamos dentro, comportamientos, adicciones, hacer lo que sabemos que es bueno, pero somos incapaces de hacerlo. Ese poder que nos sirve para librarnos del pasado, ese poder que se nos presenta para emprender una nueva vida con Dios, ese poder que es más grande que nosotros mismos, ese poder que nos ayuda a estar conectados con Dios. Y ese amor que es un amor verdadero, un amor sincero, un amor transparente. Dios no pone condiciones para amarnos. Dios nos ama tal y como somos. Ese amor para poder amar a los demás y también recibir amor, a pesar de que en algún momento alguna persona nos haya hecho daño. Podemos llegar a amar. Para eliminar ese temor a ser lastimados. Ese amor para establecer relaciones profundas a pesar de haber sufrido en determinado momento. Relaciones significativas, relaciones auténticas. Y un dominio propio que nos da templanza para controlarnos por medio de Cristo. Un dominio propio para cuando usted y yo caigamos, nos levantemos pero de la mano del Señor. Ese es el dominio propio. Establezca esa conexión con el poder. Conéctese, enchúfese. Busque un toma y diga, hasta aquí llegué, a partir de ahora voy conectado con el hombre. ¿Y cómo puedo conectarme con Dios? Creyendo y recibiendo. Y ustedes dirán, pero Juanca, ¿cómo? Es muy fácil decirlo, creer y recibir, pero ¿cómo? Creyendo las 3 verdades acerca de Dios que hemos visto en esta noche. Crea que Dios existe. Crea que usted le importa y crea que Él tiene el poder para ayudarle. Luego recíbalo en su vida. Esto parece simple y solo le pedimos ayuda. Y sí necesitamos en muchas ocasiones ayuda para poder decirlo. Pero es una ayuda que nos va a conectar al poder. Y esto va a producir miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al cambio. Y el conectarnos al poder de Dios va a significar cambio. Y eso a veces nos da temor. Cuando usted decide hacerlo, Él va a acudir. Tengan plena certeza que Él va a acudir. Isaías 43:2 nos dice, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice el Señor. Y yo les pregunto en esta noche, ¿qué padecimientos tienen ustedes hoy? ¿Están atravesando aguas profundas? ¿Piensan que no tienen escapatoria del problema que tienen? ¿Piensan que no pueden salir de esa deuda que tienen? ¿Están atados a alguna adicción? ¿Han sufrido abandono familiar? ¿Se sienten que están en un hueco del cual no puedan salir? ¿Les faltan las fuerzas? ¿No saben qué hacer? Hermanos, aquí les digo, cuando se agotan los recursos y no tenemos a quién acudir, cuando tocamos fondo, ahí está Dios. Para hacer los cambios que nosotros somos incapaces de hacer por nuestros medios. No debemos negar nuestra realidad. Y pasar a la gracia de Dios no es fácil. Primero debo admitir mis problemas, no importa de qué índole sean. Admitir que mi vida es un descontrol total. Esto es lo más difícil de hacer. Pero cuando tomamos la decisión, tenemos esperanza, libertad, tranquilidad y paz. Eso es lo que yo sentí después de que yo salí de aquella celda esa vez. Y yo no le dije, Señor, voy a pactar contigo, no. Yo simplemente le dije, Señor, voy a cambiar mi vida. Y la palabra dice, avanzad, que las bendiciones los alcanzarán. Leo para ustedes 2 versos rápidamente. Mateo 19:26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos a los ojos fijamente. Él quería resaltar esto. Mas para Dios todo es posible. Y en 2 Corintios capítulo 6 verso 2, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo
que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Entonces, después de haber hablado con ustedes en esta noche, usted y yo vamos a poder llorar y seremos dichosos de ser consolados, porque entendí, y espero que ustedes hayan entendido, que Dios sí existe. Buenas noches.